Nunca imaginé que algo tan cotidiano pudiera convertirse en el principio de una experiencia que transformaría por completo mi manera de ver el mundo. Esa noche, esa casa, ese momento, se convirtieron en algo más que simples recuerdos. Se impregnaron de algo inexplicable que, aún hoy, me sigue persiguiendo. Quiero invitarte a acompañarme en esta historia, no solo para escuchar lo que viví, sino para sentirlo, como si estuvieras aquí conmigo en ese preciso instante. Porque el misterio, a veces, no se esconde en grandes sucesos ni en lo inalcanzable, sino en las pequeñas cosas, en lo que parece insignificante, hasta que deja de serlo. Era un martes cualquiera. Esas tardes que se deslizan sin ningún brillo, donde todo parece repetirse de manera casi automática. El trabajo había sido particularmente agotador ese día. La jornada se extendió interminablemente, las horas parecían arrastrarse como si el tiempo mismo quisiera vaciarse de significado. Lo único que deseaba en ese momento era llegar a casa, quitarme los zapatos, y perderme en el silencio que tanto me había ofrecido consuelo en otros momentos. Esa calma que, por alguna razón, no parecía llegar a mí últimamente. El ambiente exterior era el preludio perfecto a la quietud que anhelaba. La lluvia había cesado poco antes, pero el aire todavía conservaba ese aroma fresco y terroso que solo deja una tormenta. Ese olor a tierra mojada, tan profundo, tan lleno de vida, tan capaz de ofrecer consuelo. Lo reconocí al instante, como un amigo lejano, y me dejó una extraña sensación de que todo, de alguna manera, volvería a su cauce. Abrí la ventana de la sala, permitiendo que el aire fresco se colara, rozándome la piel con una suavidad que parecía pedir permiso para entrar, y me abrazaba con una caricia fría pero reconfortante. La brisa me envolvía como una manta invisible que me susurraba palabras de tranquilidad. Decidí encender una vela. Quería crear una atmósfera acogedora, algo que me envolviera en calor, que me ofreciera refugio en medio de ese día tan cargado. La llama de la vela comenzó a moverse con una danza errática, casi como si tuviera vida propia. Las sombras que proyectaba se alargaban y se contraían, deformándose con cada fluctuación de la luz. Había algo hipnótico en ese baile de sombras, algo que, aunque extraño, me resultaba placentero. Las paredes de la habitación parecían cobrar vida, como si la casa misma respirara al compás de la llama. Me acomodé en mi sillón favorito, justo al lado de la ventana, envuelta en una manta de lana que había comprado meses atrás, casi como un pequeño ritual personal. La tela, tan suave, me rodeaba en su calidez. Tenía entre mis manos una taza de té de manzanilla, humeante, y alzó el vapor en espirales delicadas que se desvanecían al contacto con el aire. El aroma era suave y dulce, casi como un suspiro, mezclándose con el leve toque a cera de la vela, un perfume cálido, familiar, que me hacía sentir en casa, como si no pudiera pedir nada más. Cerré los ojos por un instante, respirando profundo, sintiendo el momento en su totalidad, esa sensación de paz que había buscado en otros momentos, en otros días más difíciles. Pero fue en ese mismo instante, cuando todo parecía perfecto, cuando escuché por primera vez el susurro. No fue un ruido fuerte ni alarmante. Fue algo tan suave, tan bajo, que en un primer momento pensé que era mi mente jugando una mala pasada. Parecía provenir desde atrás, desde el pasillo que conducía a los otros cuartos. Era como si alguien hablara cerca de mí, a mi lado, pero con una voz tan tenue, tan susurrante, que no se podía escuchar con claridad. No pude identificar las palabras, pero la sensación era clara. No era algo normal. Abrí los ojos de golpe, tratando de enfocarme, esperando que mi mente se despejara, pero la sala seguía igual. Vacía. Silenciosa. Solo la llama de la vela iluminaba el espacio, proyectando sus sombras inquietas en las paredes. Intenté calmar mi respiración, racionalizar lo que había escuchado. Había sido el cansancio, seguramente. El estrés del día había hecho que mi mente me jugara un truco. Pensé que si me quedaba tranquila, todo pasaría, que pronto el silencio volvería a tomar su lugar. Pero no fue así. El silencio regresó,
Sí, pero de una manera diferente. Algo había cambiado en el aire. La atmósfera se volvió más densa, más pesada, como si el aire mismo se hubiera cargado de electricidad, de una presencia invisible que comenzaba a sentirse. Un escalofrío recorrió mi espalda, desde la base del cuello hasta la punta de los dedos. La piel se me erizó, y un cosquilleo incómodo se extendió por mi cuerpo. Miré alrededor con más atención, buscando algún indicio de movimiento, algo que pudiera explicarlo. Pero la casa seguía igual, vacía, inmóvil. Entonces, la llama de la vela parpadeó violentamente, y la sombra que proyectaba sobre la pared se distorsionó. Se alargó, tomó una forma extraña, casi humana, como si algo estuviera tomando forma en la oscuridad. Un sudor frío recorrió mi frente, y mi corazón comenzó a latir con más fuerza, acelerándose en mi pecho. El miedo se mezclaba con la fascinación, una sensación extraña que no podía explicar. Y fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esta vez más clara, más definida, como si la voz proveniera de dentro de mí, tan cerca que casi podía tocarla. ¿Por qué no me escuchas? Me giré rápidamente, con la taza de té temblando en mis manos, derramando algunas gotas calientes sobre la manta. Pero no había nadie allí. Solo las sombras, bailando en las paredes, acompañadas por el murmullo lejano del viento. La casa estaba desierta. Un frío más intenso llenó el aire. No era un frío común. Era un frío que no provenía del exterior, sino que parecía calar hasta los huesos, uno que erizaba la piel y helaba el alma. Mis manos empezaron a temblar, y el té derramado dejó un rastro pegajoso sobre la manta. La llama de la vela continuaba parpadeando erráticamente, creando sombras distorsionadas y danzantes. El silencio volvió a ser opresivo, como si algo invisible estuviera presionando sobre el espacio, haciendo que todo pareciera más denso, más espeso. Respiré hondo, tratando de calmarme, buscando en la lógica alguna explicación. Tal vez era un problema eléctrico, o tal vez el cansancio había alterado mis percepciones. Busqué cualquier razón que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo, que disipara ese sentimiento extraño que no podía ignorar. Pero entonces, el susurro regresó, esta vez justo detrás de mí. Era tan cercano, tan cerca, que sentí el aliento frío en mi cuello. No estás sola. Un escalofrío tan intenso me recorrió que casi me hizo caer. Un sudor frío me empapó la espalda, y la casa, la habitación, todo a mi alrededor se volvió aún más gélido. La presencia en la habitación se hizo más palpable, como si algo invisible estuviera observándome, esperando. Sentí el aire pesado, como si cada molécula estuviera suspendida en el espacio, esperando que algo ocurriera. De repente, las luces se apagaron. La habitación quedó sumida en la oscuridad total, salvo por el tenue resplandor azul que entraba por la ventana. La oscuridad era espesa, casi opresiva, y mi respiración comenzó a ser más rápida, más agitada. De repente, un sonido extraño interrumpió el silencio, un leve crujido, como si alguien caminara con pasos suaves y pesados, acercándose desde el pasillo. Paralizada, con el corazón desbocado y las manos frías, intenté moverme, pero el miedo me mantenía clavada al suelo. No podía gritar, no podía moverme. Estaba atrapada en esa sensación de terror absoluto. Guiada por una mezcla de miedo y una extraña necesidad de saber qué estaba ocurriendo, di un paso hacia la puerta del pasillo. Cada movimiento se sentía pesado, como si la misma gravedad se hubiera intensificado. El suelo de madera crujió bajo mis pies, y el olor a humedad se hizo más fuerte, mezclándose con algo antiguo, como si la casa misma hubiera estado esperando ese momento para revelar sus secretos. Cuando llegué al final del pasillo, frente a una puerta cerrada que nunca había abierto, sentí una extraña resistencia, como si algo me empujara a no seguir adelante, a no desvelar lo que había más allá. Esa puerta, siempre cerrada, siempre ignorada. El cuarto vacío, el que nunca había usado y que prefería dejar cerrado, como si inconscientemente supiera que algo no debía despertar allí.
Mi mano tembló mientras tomaba el pomo de la puerta. El frío se intensificó al contacto, como si el metal estuviera congelado. Abrí la puerta lentamente. La bisagra chilló con un sonido espantoso, rompiendo el silencio absoluto de la noche. Dentro, la oscuridad era casi total. Apenas podía distinguir algo en la penumbra. Sin embargo, a medida que mis ojos se adaptaban, pude empezar a distinguir formas, sombras que se movían en la oscuridad, como si algo estuviera aguardando en el fondo. El aire dentro del cuarto era más denso, más cargado. El frío que sentí allí era insoportable, como si toda la energía de la habitación estuviera siendo absorbida por algo, por alguien. La presencia era más palpable ahora, tan cercana que podía casi tocarla. El miedo y la fascinación se mezclaban de manera desconcertante. Me sentí como una espectadora en un escenario del que no podía salir. Fue entonces cuando la voz volvió, más fuerte, más clara. No provenía de ningún lugar físico, sino que parecía llenar el espacio de alguna manera. Aquí estoy.